Es sabido que el comentario de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki a la Toira, sobre cada uno de los versículos, es un comentario extremadamente preciso y exacto. Cada palabra cuenta, tiene una información, tiene una razón de ser. Cada prueba de algún versículo que él trae tiene un porqué, qué suma. Esta prueba, si trae varias pruebas, quiere decir que cada prueba tiene un concepto, etc. En adición a esto, es sabido que el comentario de Rashi también tiene Yeino Shel Toira, el vino de la Toira, es decir, alude a cuestiones extremadamente profundas, a veces incluso místicas, etc., pero solamente lo hace en forma de alusión. Y la persona que sabe profundizar encuentra estas alusiones y estas ideas. En la parashá de esta semana, Parashat Vayeshev, encontramos un comentario de Rashi, hay varios, pero un comentario de Rashi de este estilo. El versículo explica que tras los sueños de Yosef, Yosef era el hijo de Jacob, Jacob amaba a Yosef, estudiaba con Yosef, le regaló una ropa especial a Yosef, y Yosef tenía sueños. En la práctica tuvo 2 sueños. A partir de estos 2 sueños, en donde todas las personas, sus hermanos, incluso su padre y su madre, se arrodillaban a él, los hermanos tenían muchos celos de él, porque andaba diciendo que él iba a ser el rey, etc. ¿Quién te crees que sos? Toda una historia larga que lo pueden ver al comienzo de la parsha de esta semana. Al final de la historia de los sueños, la Torá nos cuenta que sus hermanos tenían celos de él, de Oviv Shomar es Hadavar, y su padre Shomar, literalmente cuidaba, Lishmor es cuidar en hebreo, es Hadavar, la cuestión, es decir, cuidaba, guardaba esto. Por supuesto que no se entiende qué significa guardar y cuidar un relato de sueños o 2 relatos, etc. Entonces Rashi comenta, ¿qué significa cuidar aquí? Shomar, la palabra Shomar. Pero Rashi cita en su comentario 3 palabras. Shomar es Hadavar. Cuidaba la cosa. La cuestión de estos sueños. Y explica qué significa cuidar la cosa. Rashi dice, no es que estaba cuidando, sino que estaba esperando. ¿Cuándo va a ocurrir esta cuestión que está diciendo Yosef? A pesar de que el padre mismo, y como se ven los versículos, le decía, pero ¿cómo vas a decir una cosa así? Tu madre no se va a arrodillar a vos porque tu madre falleció. ¿Cómo decís esto? Etcétera, como mostrándose frente a los hermanos de Yosef, de parte de los hermanos de Yosef. Sin embargo, Oviv Shomar Sadavar, su padre guardaba esto, es decir, esperaba ver cuánto va a ocurrir esta cuestión. Pero Rashi dice esta explicación de una forma muy precisa. Rashi trae 2 versículos para probar que la palabra Shomar en este versículo, guardar, no significa guardar, sino que significa esperar. El primer versículo que Rashi trae es un versículo de Ishaya, en donde Ishaya está hablando de la redención del pueblo judío. Y dice que el pueblo judío somos Shomer Emunim, somos guardianes, o sea, esperamos que se revele la fidelidad de Dios, la verdad de Dios, que Él dijo que iba a traer a Mashiach, etc. Shomer Emunim, entonces no es que guardamos la fidelidad de Dios, sino que esperamos que llegue rápidamente la fidelidad de Dios, rápidamente la venida de Mashiach. Este es el primer versículo que Rashi trae. El segundo versículo es un versículo de Iyov. Iyov dice, Lo isishmor al hatosi. Traducción literal, por supuesto errónea, no cuides por mi pecado. Sino que la traducción correcta es, no esperes. Iyov le está diciendo a Dios, por así decir, Dios no está ahí esperando a que la persona peque para castigarlo y destruirlo. Pecaste, te agarré, te enganché. ¿Cómo disfruto esto? De ninguna manera. Dios no tiene ningún interés en que la persona peque. Todo lo contrario, Dios quiere que seamos buenas personas, Dios quiere darnos beneficios, quiere ayudarnos, servicio a Él, etc. Por eso Iyov dice, Loi tishmon al hatasi. Dios no espera, no es que guarda, no espera el pecado de la persona, no está ahí esperando ansiosamente que la persona peque para castigarlo. ¿Por qué Rashi tuvo que traer 2 explicaciones? Que al fin y al cabo significan lo mismo. No esperar o no esperar, Shomer Emunim, esperar la fe de Dios, Loi tishmon al hatosi, no esperes mi pecado. El Rebbe explica que cada uno de estos versículos explica una cuestión diferente. Shomer Emunim, la forma en que el pueblo judío espera la redención, o deberíamos esperar la redención, es algo cercano, ahora tiene que pasar, kun Mashiach, ahora mismo tiene que llegar Mashiach. Esto es Shomer Emunim. Pero Shomer Emunim, cuidar la fe, digamos, esperar la realización de la fe de la venida de Mashiach, como Dios mismo prometió a través de los profetas, etc. La palabra Shomer, esperar, y Emunim están juntas. Shomer Emunim, esperar la fe en forma cercana, etc. Pero en nuestro versículo,
Las palabras del versículo son Shomar es Hadavar. Hay una palabra entre Shomer, entre esperar, y Davar, la cosa que estamos esperando. Es, la palabra es, que significa el artículo la, cuidar la cosa. Entonces, de las palabras Shomer, Emunim, de ese versículo, no podemos aprender necesariamente que en nuestro versículo, a pesar de que Nishaya significa esperar cercanamente una cosa, en nuestro versículo no necesariamente significa lo mismo. Entonces, Rashi trae otro versículo. Loi Tishmor al Hatosi. Tishmor en ese sentido quiere decir esperar, pero no esperar de la misma manera que esperar ansiosamente que algo ocurra, porque todo lo contrario. El significado es que Dios no está esperando justamente los pecados de la persona para castigarlo. Y en ese otro versículo de Iyov sí hay una palabra que separa entre Tishmor, esperar, al sobre Hatosi, pecado, mi pecado. Ahí sí encontramos que esperar y lo que se está esperando puede tener una palabra que interrumpe en el medio. Por eso en nuestro versículo, Shomar es Hadavar, esperaba la cosa, significa esperar en forma de Shomer Emunim, esperar a Jacob ansiosamente esperaba. ¿Cuándo va a ocurrir que se revelen, que se realicen, se concreticen los sueños de Yosef? Y a pesar de que hay una palabra que interrumpe entre Shomar y Davar, que es la palabra Eis, Shomar, Davar, Eis, esperaba la cosa, no importa, porque encontramos otro versículo en Iyov en donde está el concepto de esperar la cosa y hay una palabra que interrumpe en el medio. Esta es la explicación básicamente del comentario de Rashi. ¿Por qué Rashi trae estos dos versículos para probar básicamente una misma cosa? Porque cada versículo aprendemos algo diferente, la forma de esperar y que puede haber una palabra que interrumpe entre lo que la espera y lo que se está esperando. ¿Qué es lo que podemos aprender de las alusiones de este comentario de Rashi? En la práctica estamos en exilio hace casi 2000 años y uno podría pensar, ¿para qué sirve todo este exilio? ¿Cuál es la kavana, la intención más profunda de todo este exilio? ¿Y por qué ocurre todo este exilio? Decimos en el rezo de Yom Tov, de las festividades, por causa de nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Pecados de nuestros padres y los padres de nuestros padres, etcétera, generación tras generación. Por esos pecados fuimos exiliados. Y uno podría pensar, ¿para qué sirve todo eso? La respuesta es, como dice el versículo, Dios no está esperando nuestro pecado. En la práctica el exilio vino, se realizó, se concretizó a través de nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. Pero ¿cuál es la intención de ese exilio? Shomer Emunim. Antes de que exista el exilio mismo, ya estaba la kavana, la intención inicial, que es la venida de Moshiach. Quiere decir que el exilio y todo este ocultamiento y dificultades son la preparación, son el canal a través del cual llega la redención, justamente. Y lo mismo que ocurrió al respecto de Egipto, del exilio de Egipto, que es la fuente para todos los exilios de la historia del pueblo judío y de la historia del mundo entero. Así como Dios hizo un pacto con Abraham, que el pueblo judío iba a ser extraño en una tierra que no era de ellos, etc. Y después iban a salir con gran riqueza. Es decir, la intención misma de ese exilio era la salida del exilio. El canal a través del cual el pueblo judío terminó bajando a Egipto, justamente empieza en la parashá de esta semana, con los sueños de Yosef y la envidia y los celos de los hermanos. Lo vendieron a Yosef a Egipto, y ahí el pueblo judío, al fin y al cabo, a lo largo del relato de la Torá hasta el final del libro de Breishis, vemos cómo el pueblo judío desciende a Egipto, etc. Pero toda la intención de ese descenso y ese golos, ese exilio, ¿cuál era? Que después, como le dijo Dios a Abraham, salgamos con gran riqueza. Quiere decir que antes de toda la dificultad del exilio ya estaba la intención primaria. Por eso Rashi trae estos dos versículos. Y justamente en este orden, más allá de que primero viene el libro de Ishaya en el Tanaj y luego el libro de Iyov. Pero el orden está muy claro. Primero que nada, Shomer Emunim, Dios tiene planeado para nosotros la venida de Mashiach. Dios tiene planeado para nosotros que Él, su presencia va a estar revelada aquí abajo. Pero ¿cómo llega esto? Lo itishmo de Hatosi, mi pecado, justamente. La forma, el canal a través del cual llegó todo esto son las dificultades que estamos viviendo en todos sentidos, dificultades de salud, dificultades sociales, dificultades económicas, etc. Este es el canal a través del cual llega el exilio, porque a través de este canal podemos refinarnos para llegar a un nivel extremadamente más elevado del nivel en que estábamos antes. ¿Cuál es ese nivel? Justamente Shomer Emunim, justamente la venida de Moshiach, la kavana y la intención de todo este exilio es previo al exilio y es justamente la venida de Moshiach pronto en nuestros días.